La vida de tu empresa hoy ya es digital y cuanto más digitalizas tu negocio, mayor es el riesgo de ser víctima de algún ciberataque. Nos guste o no, hay que admitirlo, los ciberdelitos forman parte del día a día de las empresas y por eso mismo la ciberseguridad también debe formar parte del día a día de la gestión de tu negocio. Claro, la gran pregunta que ahora te haces es ¿y por dónde empiezo? Buenas tardes y bienvenido a este evento. Vamos a contar con 4 expertos que nos van a ayudar a entender cómo podemos proteger nuestra empresa. Ellos nos hablarán sobre el panorama global de la ciberseguridad de la PYME en España, sobre la seguridad de los datos, la seguridad de las redes y la seguridad de nuestros dispositivos. En todo momento, mientras ellos están hablando, vais a poder lanzar vuestras preguntas, dudas, consultas a través del chat. Y alguno ahora se preguntará, oye, vaya un evento de ciberseguridad y aquí la gente sin mascarilla. No os preocupéis, nos han hurgado a todos en el cerebro con una varilla y no han encontrado ni rastro de virus. Así que este no solo es un espacio ciberseguro, sino también virus seguro. En primer lugar, vamos a pintar la foto de cómo se encuentra el estado de ciberseguridad de la PYME en nuestro país. Y para ello vamos a contar con la presencia de Marco Antonio Lozano Merino, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas del INCIBE. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes Gonzalo, muy bien, ¿y vosotros? Pues encantados de estar aquí ahora contigo y mira, yo no sé en tu caso, pero si a mí me hubieran pagado 1 euro por cada vez que un autónomo o una pequeña empresa me ha dicho eso de que, mira, a mí no me van a atacar porque yo no tengo datos importantes, yo no tengo nada de valor para un ciberatacante, yo ahora mismo ya sería millonario. Así que, Marco, ayúdame. ¿Cómo les podemos hacer ver que están en un error completo, que ellos también son víctimas potenciales? Bueno, es un error muy habitual y nada más lejos de la realidad, ¿no? Voy a hacer una analogía muy sencilla que yo creo que van a entender perfectamente. Es como si intentáramos quitar un caramelo a un niño a la puerta del colegio, ¿qué sería más sencillo eso o quitarle un arma a un policía en una comisaría? Bueno, pues con el tema de la ciberseguridad y las pymes ocurre algo parecido. Es decir, delincuentes saben perfectamente que las grandes compañías cuentan con soluciones muy avanzadas, con grandes presupuestos, con personal, con altas capacidades y saben por ende que las pymes pues no cuentan con todo eso. Es por ello que son un objetivo muchísimo más apetecible para los ciberdelincuentes y solo tenemos que ver un poco las estadísticas, ¿vale? Miramos, por ejemplo, en el balance de incidentes de INCIBE y vemos que gran parte de las compañías que están afectadas pues son de tipo PYME, autónomo o similar. Si a esto además le añadimos que pues, lo que viene siendo la delincuencia convencional, la que habitualmente pues el narcotráfico, trata de personas, armas y demás, está abriendo nuevas líneas de negocio en el cibercrimen, ¿se entiende? Pues estamos elevando o se está elevando la posibilidad de que este tipo de empresas pues en algún momento tengan pues una amenaza que les va a generar algún tipo de impacto y por ende van a sufrir una pérdida. Inicialmente pues siempre va a ser la pérdida económica la que más va a resaltar, pero no debemos olvidar también que esto afecta notablemente a su reputación, a la pérdida de clientes, en definitiva, a cuestiones que seguramente si tiene un elevado impacto pueden hacerles incluso salir del mercado. Antes, Marco, hablabas de robarle el caramelo al niño o al policía. Vosotros que trabajáis tan estrechamente con las pequeñas empresas, ¿qué nivel de protección promedio dirías que ha alcanzado la PYME española? Bueno, depende de muchas casuísticas, ¿de acuerdo? Porque el tejido industrial nacional, por lo menos el español, es muy heterogéneo. Por ejemplo, una empresa de tipo microempresa que tiene una dependencia tecnológica alta, al depender muchísimo de las tecnologías para sus procesos de negocio, va a tener una mayor superficie de exposición, ¿no? Y, por ejemplo, una pyme que tenga pues 200 empleados y que se dedique pues a labores agropecuarias, seguramente no tenga
ese nivel de exposición y por ende pues tenga un nivel de impacto en el caso de que materialice un incidente menor. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que de unos años para acá, ¿vale?, las pymes se han concienciado bastante o están en proceso de tomar medidas de cara a protegerse frente a los incidentes, ya que están viendo, sobre todo gracias a los medios de comunicación y también a los vecinos, cómo se están materializando incidentes y cómo les están dejando sin actividad o están interrumpiendo sus negocios. Es por ello que sí que podemos considerar que se está evolucionando en este aspecto. Luego, además, si tenemos un poco en cuenta todo el contexto de la pandemia actual, donde pues en algunos casos ha obligado a que algunas empresas se digitalicen de una manera acelerada, tenemos que considerar también que en esas situaciones es bastante probable que esa digitalización no se haya llevado a cabo de una manera segura. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente suele interesar mucho más que el negocio fluya que no aplicar seguridad al negocio, y eso siempre es así, es decir, la ciberseguridad está al servicio del negocio, no al contrario, pero sí que es cierto que cuando nosotros empleamos o tratamos de digitalizar una organización, tenemos que hacerlo de una manera segura. Es decir, pues por ejemplo, en el caso del teletrabajo, ¿no?, que muchas empresas pues han podido desempeñar su actividad desde la casa de los empleados. Estas organizaciones a casa porque tenían medios, pero no les han dicho cómo tienen que desempeñar esa actividad de sus casas ni qué precauciones tienen que tener. Incluso en algunos casos no les han dotado de los conocimientos y la formación necesaria para que no olvidemos que los usuarios suelen ser los que más incidentes generan de manera involuntaria, ¿de acuerdo? Pero nadie les ha dicho cómo tienen que efectuar, pues por ejemplo, esas tareas, ¿no? Por eso es tan importante, y desde INCIBE abogamos desde el año 2014, cuando empezamos un poco a desarrollar los servicios específicos para empresas, que una de las maneras más interesantes y más económicas para protegerse frente a esos incidentes de ciberseguridad es formando y concienciando a los empleados, sobre todo en aquello que atañe a la identificación de las amenazas que pueden generar impacto en las organizaciones. Y al final, si es tan importante la ciberseguridad para las empresas, ¿por qué le resulta tan difícil a la pyme llevar esta ciberseguridad? ¿Qué obstáculos, qué barreras se encuentran? Bueno, en realidad podemos hablar de dos esenciales, ¿no? La primera es que normalmente las pymes, las microempresas y los autónomos pues no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarle el suficiente cariño, si me permites la expresión o el término, a la ciberseguridad. Es decir, ellos están muy enfocados en la parte de su negocio y ya bastante les cuesta a muchos de ellos. Y luego, por otro lado, también en muchas ocasiones se alega que no existen fondos, que no existe presupuesto, que no existe es necesario para implementar medidas de ciberseguridad. Nosotros siempre decimos que, bueno, que eso hace unos años quizás era posible, pero a día de hoy todo lo que son las tecnologías y demás se han democratizado de manera suficiente como para poder integrar soluciones que quizás no protejan todo lo que rodea a esa empresa, pero sí que le van a dar un nivel de protección adecuado para diseñar un plan de contingencia que en caso de que se materialice una amenaza pues pueda recuperarse en un tiempo suficiente o adecuado, ¿no? Y luego, además, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las amenazas que más están afectando a las pymes, ¿no? Básicamente, según nuestro balance de ciberseguridad del año 2020, vemos que dentro del top 3 está el malware en primer lugar, las vulnerabilidades en segundo lugar y el fraude en tercer lugar. A las pymes les está afectando sobre todo pues el ransomware y sobre todo las vulnerabilidades, ¿no? Es decir, algo que desde pues, los albores de los inicios de INCIBE, ya no INCIBE, de INTECO, allá por el año 2006, siempre establecíamos una estrategia en 3 pasos, ¿no? Que eran actualizaciones siempre al día, copias de seguridad y contraseñas seguras. Quizás lo de las contraseñas ha quedado un poco ya en desuso, pero todavía lo de las copias de seguridad y las acciones es algo que está muy relacionado con eso. Y son tareas que a una pyme pues le puede resultar relativamente fácil de implementar y sobre todo muy económico. Por eso ahora yo creo que entre la democratización de las tecnologías y las soluciones que son realmente baratas y ese poquito tiempo que tienen que invertir, podían aprovechar para elevar ese nivel de ciberseguridad que tanto necesitan. Pues muchísimas gracias, Marco, por haber compartido con todos nuestros espectadores tus puntos de vista que nos han ayudado a perfilar mejor esa foto de cómo está ahora mismo este panorama global de la ciberseguridad de la pyme en España. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. El casco. No todos los días me caigo, pero el día que suceda estaré protegido. ¿Cómo cuidas de tu negocio?
Bueno, hola Mónica, ¿qué tal? ¿Bajas a comer? Hola Luis, pues no, la verdad, todavía me quedan 10 minutos, no puedo, estoy con un tema urgente. Vale, pues mira, casi mejor me voy bajando porque ya están esperando, ¿vale? Ahora. Bueno, hola Mónica, ¿qué tal? ¿Bajas a comer? Hola Luis, pues no, la verdad, todavía me quedan 10 minutos, no puedo, estoy con un tema urgente. Vale, pues mira, casi mejor me voy bajando porque ya están esperando, ¿vale? Ahora. Seguro que tu negocio cada vez almacena y gestiona más datos de tus clientes, de tus empleados, de tus productos, servicios. ¿Te imaginas lo que sería perder todos esos datos? En el vídeo hemos visto los ataques de ransomware que secuestran esos datos. ¿Qué le pasaría a tu negocio si perdiera el acceso a los datos? Pues para hablar sobre la seguridad de los datos, tenemos ahora a nuestra próxima invitada, que es Ruth Vázquez Ferro, experta en seguridad de datos. Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahora? Buenas tardes, sí, te escucho muy bien, ¿qué tal? Hola. Estupendo. Bueno, hemos visto en el vídeo pues un típico ataque contra los datos que es el ransomware, pero seguro que hay muchísimas amenazas a nuestros datos. ¿Cuáles serían estas otras amenazas a las que se van a ver expuestos, Ruth? Pues bueno, efectivamente lo que hemos visto es más una consecuencia de una amenaza. Nosotros solemos clasificar las amenazas en dos grandes grupos, que son las amenazas internas y las externas. Dentro de las internas hay una parte que de hecho ya ha apuntado Marco, que son los usuarios que no saben tratar bien los datos. También tenemos como una amenaza interna los usuarios que tienen alguna mala intención, porque se vayan a ir de la empresa, porque tengan alguna razón para hacer daño a la organización, pero en cualquier caso son malintencionados. En el caso de los usuarios que no saben utilizar bien la información, nosotros llamamos amenazas internas inconscientes, por decir así. Entonces, estas amenazas normalmente se pueden neutralizar de alguna manera con la concienciación y la formación. Por supuesto, como primera respuesta a todas las amenazas, tanto internas como externas, estaría el tener los sistemas debidamente protegidos. Luego, la concienciación ya digo que sirve para las amenazas internas. Y luego estaría también para las amenazas internas, en el caso de que fueran usuarios malintencionados, el dar acceso exclusivamente a la información que se necesita. Además, para evitar esas consecuencias que suelen tener todas las amenazas malintencionadas, tanto internas como externas, pues estaría también la realización de backups, porque como habéis comentado muy bien, una de las amenazas que más se está dando es el ransomware. Y eso lo que lleva como consecuencia son dos cosas. Por un lado, el secuestrar la información, con lo cual no la puedes utilizar, como se veía también en el anuncio, pero también tiene otra consecuencia que es la publicación de la información. Entonces, el tener la información cifrada o con acceso restringido de alguna manera y hacer backups nos ayudaría mucho a neutralizar esas amenazas. Nos has hablado de las consecuencias de los ataques de ransomware, pero ¿cuáles son otras consecuencias? ¿Cuál es el impacto de no tener debidamente protegidos nuestros datos? Bueno, pues el impacto es de muchísimas maneras. Puede haber un impacto hasta social. No sé si recordáis una brecha de datos que hubo ya hace muchos años, en 2015 o por allí, de Ashley Madison, perdón, que se filtraron un montón de datos de una compañía de citas online. Eso tuvo consecuencias sociales, políticas y de muchos ámbitos. Pero generalmente para las pymes lo que más podemos contemplar son los daños a la reputación de la marca, ya que se está pues
se está dando una imagen que no permite la confianza a los clientes. El hecho de que los datos de los clientes o incluso de los empleados circulen por algún sitio, eso también puede llevar una consecuencia, como consecuencia una multa, y eso es una merma económica también. Y hasta cierto punto puede suponer una disrupción del negocio. En el caso de que se secuestren los datos, yo recuerdo hace un par de años hubo un ataque de ransomware a muchas empresas, entre otras pues algunas radios, y eso provocaba que no pudieran desarrollar su labor de una manera normalizada. Eso estaba interrumpiendo su negocio, pero puede llegar en el caso de algunas organizaciones a que no se recuperen. Si después de 6 meses no han conseguido recuperar la información o restablecer los procesos, hay algunas encuestas que indican que el 60% de las pymes que sufren este tipo de ataque no vuelve a recuperarse, o sea, no sobreviviría. Pero vamos, por organizar la respuesta, como nos gusta mucho estructurar las respuestas, te cuento que en la protección de datos hablamos de 5 fases, que serían el descubrimiento, cuando se identifica la información que tenemos, dónde la tenemos, quién la usa, cómo la utiliza. Otra fase que sería la clasificación, que es la identificación con una etiqueta o con una palabra clave que nos señala el valor de esa información. En tercer lugar tendríamos la protección, que es lo que nos permite evitar que la información pues, se pierda o se utilice de mala manera. En cuarto lugar tendríamos la monitorización, que es la comprobación continua de que se está dando una protección adecuada, de que se ha identificado la información que tenemos correctamente, de que está bien clasificada. Y por último, una respuesta que nos permite reaccionar ante un fallo de seguridad que ya sabéis que nunca estaremos 100% seguros como nos gustaría a todos. Entonces, las consecuencias de no descubrir correctamente la información, por ejemplo, pues son el no conocer el valor de esa información y, por tanto, no conocer el riesgo de que esa información se publique o se pierda. El riesgo de no clasificar la información pues sería básicamente económico, el tratar de gastar más de lo necesario para proteger información que no tiene valor. Y en esto, pues imagínate una caja fuerte. Ahí metemos las cosas de más valor de la casa, pero no meteríamos toda una casa dentro de una caja fuerte porque nos supondría muchísimo más coste. Ese es el valor de la clasificación y, por tanto, la consecuencia de no clasificar correctamente. En caso de no proteger correctamente, pues estaríamos corriendo el riesgo de incurrir en la pérdida de la información o difusión de la información que no se quiere difundir. Aparte de lo que estábamos mencionando antes también, de no recuperar el negocio en caso de un secuestro. Luego la monitorización pues permite mantenernos al día. Luego, si no monitorizamos o no comprobamos regularmente cómo son nuestras medidas de protección y cómo está nuestra información clasificada, esas medidas se pueden volver obsoletas. Y la respuesta, ya digo, supone una pervivencia, o sea, una falta de supervivencia del negocio si el secuestro es grave, si la fuga es importante, o incluso hasta multas, porque supongo que conocéis que hay ya una normativa que se llama GDPR que impone unas multas de hasta el máximo de un 4% del volumen de facturación total de la empresa, y eso en caso de una fuga de datos personales pues ha supuesto ya para algunas pymes unas 75.000 euros de multa el año pasado. O sea que es una cuantía económica importante. Nos has estado hablando, Ruth, de las consecuencias de no proteger adecuadamente nuestros datos, así que más de uno se estará preguntando ahora, bueno, y entonces, ¿cómo puedo hacer yo para proteger adecuadamente esos datos? Pues la protección de datos es una cuestión transversal. Por supuesto, hay soluciones muy específicas para los datos, pero de hecho Marco ya apuntaba algunas de las protecciones que son fundamentales y que es por donde tendríamos que empezar. Proteger los sistemas, en primer lugar, pues como decía, con actualizaciones y evitando vulnerabilidades que ya son conocidas. O sea, los sistemas como los servidores donde se guarda esa información, los ordenadores con los que trabajan los empleados o la gente que colabora con la organización, que como muy bien ha indicado Marco,
pues con esto del teletrabajo, este año de pandemia ha podido suponer que se esté trabajando con sistemas que no estén totalmente protegidos por la empresa. Entonces, es importante tener en cuenta esas protecciones y recordar que también los dispositivos móviles acceden a la información. Además de eso, más específico ya es el hecho de formar y concienciar a la organización de las posibles consecuencias de no cuidar la información que se tiene, hasta cosas tan sencillas como publicar información personal de una persona relevante de la organización, pues puede llevar a lo que conocemos como el ataque del CEO, ¿verdad? O el fraude del CEO, que es que alguien suplante esa identidad o llegue a una persona cercana o con alguna responsabilidad económica dentro de la empresa y le convenza de mandar cierta información o incluso dinero porque se haya hecho pasar por ese CEO. O sea, que hay que ayudar fundamentalmente a identificar riesgos a las personas y dentro de ellos, pues los correos maliciosos son el top one de los riesgos, el identificar cuándo un correo es malicioso y cuándo no hay que clicar en los enlaces. Y por último, gestionar la información de manera que pues, se puedan establecer procesos para trabajar de forma segura, que se puedan valorar esos riesgos de perder la información. Por ejemplo, no es necesario almacenar información personal que ya no sea necesaria para el negocio, no solo porque no sería legal, sino porque podríamos estar corriendo el riesgo de que esa información se difunda y conlleve una multa. Contemplar seguros para casos de multas o para casos de riesgos que no podemos cubrir con protecciones técnicas. Y bueno, básicamente el tener muy claro cómo gestionar la información, el backup la copia de seguridad, el respaldo de seguridad que estaba comentando también Marco, es fundamental para el caso de un secuestro de información. Muchas gracias, Ruth, por compartir todas estas claves sobre cómo proteger nuestros datos, que seguro ayudarán a las pequeñas empresas, ahora que nos están escuchando, a mejorar esta protección. Ojalá, muchas gracias, un placer. Un ciclista sin preparación y una empresa sin seguridad informática se puede resumir en una palabra: peligro. Oye Luis, ¿has cerrado las facturas de este mes? Acuérdate que lo necesito antes de la 1. Sí, vale, ok. Un segundo, que me ha entrado un correo del banco que necesitan que verifique mis credenciales para que no me borren la cuenta y ahora te lo mando. Oye Luis, ¿has cerrado las facturas de este mes? Acuérdate que lo necesito antes de la 1. Sí, vale, ok. Un segundo, que me ha entrado un correo del banco que necesitan que verifique mis credenciales para que no me borren la cuenta y ahora te lo mando. Todos nuestros dispositivos están conectados a Internet o conectados entre sí a través de Bluetooth. Al final, esta hiperconectividad termina abriendo multitud de vías de entrada para los ciberatacantes. En el vídeo hemos visto el ejemplo del phishing, que típicamente nos va a llegar a través del correo electrónico, pero no solo ese canal, también nos puede llegar a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes SMS. En definitiva, los ciberatacantes pueden colarse por multitud de vías de entrada. Y precisamente para entender cómo proteger nuestras redes, tenemos hoy también como invitados a Noadis Rodríguez, experta en centros de ciberseguridad PYME, y Pedro Viñuales, experto de seguridad en red. Hola Noadis, hola Pedro. ¿Qué tal? Buenas. Por empezar a aclararnos, ¿por dónde pueden entrar los ataques a nuestra empresa? Bueno, yo estoy aquí precisamente para eso, ¿no? Para ayudar a todos los que nos estáis viendo a identificar, ¿no? Esas
amenazas y los principales vectores de ataque que suelen usar estos ciberdelincuentes para vulnerar la seguridad de nuestra empresa. Voy a citar lo que puede ser un día de vuestra rutina. Mientras preparáis el desayuno, ahora mejor, miráis el correo electrónico a través del móvil o a través de la tablet, y en ese mismo momento decidís reenviar ese correo electrónico a vuestra asistente porque tenéis una reunión muy importante ese día con un cliente. Bueno, termináis el desayuno, vais a incorporaros a vuestras labores. En cuanto llegáis a la casa de cliente, revisáis efectivamente a través del ordenador, tenéis esta presentación lista y preparada para presentar a cliente y decidís pues comenzar la negociación. Una vez que después de 2 horas el cliente muy satisfecho dice que vamos adelante con la propuesta y de inmediato reenviáis un contrato en digital, el cual se firma de manera electrónica y por supuesto para vosotros es muy importante sobre todo la agilidad, ¿no?, en cuanto al proceso para tener éxito en los proyectos y en lo que os proponéis. Entonces poneros a imaginar, no solamente para este caso, sino en vuestro día a día, ¿no?, ¿Qué tecnología soléis utilizar para hacer vuestro trabajo? Pues está el móvil, la tablet, el ordenador, que ahora lo usáis dentro y fuera de la empresa, sobre todo por el teletrabajo y ahora con la situación COVID, repositorios en la nube, alguna aplicación en la nube y por supuesto el correo electrónico. Sin duda, entre todas estas tecnologías que os he comentado, están los principales vectores de ataque y lo que suelen usar los ciberdelincuentes para vulnerar la seguridad de vuestra empresa. Entonces aquí donde me preguntarás, ¿no?, ¿qué herramientas podemos recomendar, ¿no?, para proteger a la pequeña y mediana empresa de estos ataques y amenazas, ¿no?, que suelen ejecutar, ¿no?, los ciberdelincuentes a día de hoy. Sobre todo, ¿no?, a nivel del dispositivo, del móvil, de la tablet, del ordenador, el antivirus es una herramienta fundamental. Luego, yendo a la protección por capas, pues un paso más y una herramienta muy valiosa para vosotros es el correo limpio o Clean Email, que os va a proporcionar la posibilidad de establecer políticas de seguridad directamente en el servidor web, aplicando políticas para el filtrado de phishing, de anti-spam, de malware, y que por supuesto reducirá en un alto porcentaje la probabilidad de sufrir una amenaza o un ataque de seguridad. Sin duda, si utilizáis alguna aplicación en la nube, como puede ser SharePoint, como puede ser Teams, pues es muy recomendable securizar también los datos que tengamos en nuestra nube, para protegernos extremo a extremo, desde la nube hasta el dispositivo. Y sin duda, bueno, podemos ir dando pasos y estableciendo capas para la seguridad de acuerdo a las necesidades del negocio, de acuerdo al crecimiento, ¿no?, y a lo que tengáis a día de hoy en cada una de vuestras empresas. Pero sobre todo, y muy importante, el eslabón más débil de la cadena de seguridad solemos ser nosotros, las personas. Entonces es muy importante que concientizar, ¿no?, sobre todo a los empleados, a los clientes, a los proveedores, que sean conscientes, ¿no?, de qué hay ahora en la ciberdelincuencia, cómo nos atacan, cómo entran, o sea, sobre todo mucha información, concientizaran a nuestros empleados de cómo pueden vulnerarlos en nuestra red. Y bueno, pues aprovecho que Pedro es experto en seguridad de la red y le pregunto, ¿no?, un poco si puede recomendar también qué mecanismos podrían utilizar las pymes para protegerse. Muy bien, pues bueno, yo lo primero, antes de contestar a la pregunta, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, sí me gustaría contextualizar un poco qué estamos viendo, ¿no?, en términos de amenaza, porque hablamos mucho y al final lo que se ve es lo que le está pasando al usuario, pero eso no aparece en el dispositivo, bien sea en el móvil, bien sea en el laptop que esté utilizando el cliente, ¿no? En este sentido, lo que sí quiero poner un poco encima de la mesa es que cuando una empresa está pensando en cómo va a digitalizarse, cómo va a hacer esa usabilidad de cara a su negocio más amigable a sus usuarios para hacer que ese negocio se haga más real, el 48% de las empresas no consideran la seguridad como parte de la estrategia.
Eso convierte en un problema bastante serio, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el año pasado hubo más de 1000 incidentes de seguridad reportados en el segmento en el que hoy nos ocupa, y de los cuales 263 compañías sufrieron exfiltración de datos. ¿Qué significa exfiltrar datos? Bueno, Ruth ya ha despeinado un poco este concepto, ¿de acuerdo? Porque ha dicho que si nos roban datos de carácter personal, estamos sujetos a denunciarlo. Tenemos 72 horas para reportar que hemos sufrido una brecha de seguridad. Y bueno, dentro de que se produzca la exfiltración, el incidente de seguridad no solo para en que me han quitado los datos, para en que al final los atacantes van a parar el negocio y luego van a la extorsión. ¿Qué significa la extorsión? Significa que van a contactar con la compañía y le van a decir que si quiere restaurar sus datos o si quiere volver otra vez a que su negocio se levante, va a tener que pagar. ¿De acuerdo? Eso tiene unas implicaciones monetarias o en euros que no todas las compañías, y evidentemente mediana y pequeña empresa, pues no puede asumir, ¿no? Entonces, por simplificar un poco, hay 3 puntos que desde luego ya todos los ponentes los han tratado de una manera u otra, pero hay 4 factores fundamentales que deberíamos de proteger en la red. Uno, por supuesto, es el correo electrónico. Os dejo encima de la mesa que el correo electrónico es el 40% del vector de entrada del ataque. O sea, una compañía que no esté haciendo bien una estrategia adecuada de defensa del correo es un problema serio para ella, porque es el vector de entrada principal. Y cuando hablo de defender el correo, no hablo de instalar una solución que defienda un servidor de correo que yo tengo o que haya contratado un servicio a un proveedor. Tengo que hacer esa defensa aguas arriba, lo más próximo al ataque, para que todo ese tráfico de correo que llega a la organización sea ya limpia y el usuario pueda consumir esa información, ¿de acuerdo? Otro punto importante que tenemos que cubrir es la navegación. O sea, al final tenemos que hacer que el usuario siempre conecte a sitios benignos y jamás pueda acceder, o en la medida de lo que sea posible, porque aquí no se puede garantizar la seguridad 100%, porque no existe, pero sí reducir ese riesgo para que el usuario no pueda alcanzar determinados portales web donde pueda descargarse un artefacto y pueda detonar un problema de seguridad en la organización. Otro punto muy importante y que siempre sorprende es la parte de LAN. Para mí la LAN es como mi casa, o sea, yo no me planteo tener mi casa sin una puerta. Y hay muchas organizaciones que no tienen en cuenta este tipo de factor. Al final hay que cubrir ese perímetro, ¿no? Esa parte que es mi casa, mi red local y el plano externo, y a partir de ahí establecer todos los criterios de seguridad suficientes y necesarios para establecer, uno, que el tráfico que tiene que entrar y salir de mi organización es el que tiene que ser, y por supuesto siempre defendido, ¿no? Y el único punto ya final, que por supuesto es muy trending topic ahora mismo, es el tema del acceso remoto. Ahora mismo, pues todo el mundo, por las circunstancias en las que nos encontramos, tenemos que acceder remotamente de una manera u otra a la organización y tenemos que securizar el dato, ¿no? Al final el dato está en uso y en movimiento, ¿no? Desde el plano de red, y tenemos que establecer todos los criterios necesarios para que ese dato, si es interceptado, no pueda ser consumido, es decir, que tú no lo puedas ver, y que tampoco pueda ser manipulado, es decir, que ese tráfico extremo a extremo vaya siempre cifrado. Y claro, todo esto, después de haber enumerado estos 4 puntos, la gente estará pensando, ¿y ahora cómo acometo esto? Son un montón de diferentes aproximaciones, de diferentes complejidades, ¿no? Porque al final la digitalización nos lleva pues a un concepto pues de complejidad, pero aquí es donde entra el punto de que necesitamos un socio de viaje, ¿de acuerdo? Necesitamos talento, necesitamos personas que puedan parametrizar las diferentes defensas de una manera adecuada, entendiendo el plano de cómo funciona el ataque, para poder configurar adecuadamente este tipo de tecnologías. Y yo creo que aquí, siendo tú una persona que estás dedicada día a día en el tema de CiberSOC y demás, creo que aquí puedes poner un poco de manifiesto cómo puedes ayudar, cómo los expertos son necesarios para articular todo esto. Sí, sin duda, Pedro, totalmente de acuerdo contigo. Sin duda para las pymes es muy cuesta arriba, ¿no? Tener una inversión para tener expertos dedicados en plantilla que formen parte de vuestras empresas y con la responsabilidad, ¿no?, de llevar la seguridad de la empresa. Y es por eso que sin duda contar con un buen aliado
como es el SOC o el Centro de Ciberseguridad de PYME, pues os va a permitir tener un equipo de expertos detrás a vuestra completa disposición, o sea, donde tengas personal capacitado, realmente certificado, en constante actualización, que puede detectar las vulnerabilidades, los fallos de seguridad, saber cómo actuar ante una amenaza y ante un ataque, y bueno, sin duda que eso juega un rol muy importante. Nosotros dentro del SOC de ciberseguridad, pues contamos con este grupo de expertos y os ponemos a disposición de todas las pymes, ¿no? para venir. Estupendo, pues muchísimas gracias, Noadis, Pedro, por haber compartido vuestras pistas para ayudar a las pymes a proteger mejor sus redes. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. ¿Te imaginas salir a la calle sin el móvil? Yo creo que una de nuestras peores pesadillas es olvidarnos el móvil en casa o quedarnos sin batería o sin conexión a la red. Y es que cada vez más parte de nuestro negocio depende de nuestros smartphones, tablets, portátiles, ordenadores, y todos estos dispositivos tenemos que protegerlos. Y precisamente para hablar sobre el tema de cómo proteger nuestros dispositivos, tenemos con nosotros a Juanjo Parra, experto en seguridad cloud y seguridad de la información. Hola, Juanjo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Bueno, ya vemos que al final utilizamos los dispositivos para todo, los llevamos siempre encima, los tenemos siempre a mano, dormimos con ellos. La cuestión es hasta qué punto estos dispositivos con los que trabajan los empleados de las pymes están protegidos. Bueno, pues la respuesta creo que sería no lo suficiente. Es decir, a día de hoy los dispositivos, por norma general, pueden tener algún tipo de protección, alguna medida de protección muy básica, como puede ser el típico antivirus, que incluso a veces viene ya preinstalado en el dispositivo, o que yo me descargo proactivamente de Internet de forma gratuita, pero estas medidas de protección son totalmente insuficientes para prevenir, detectar y parar pues toda la cantidad de ataques y de amenazas que a día de hoy ponen en riesgo la continuidad del negocio de la empresa. Y para entender estos ataques, este tipo de ataques, y muy en resumen, ¿vale? Podemos diferenciar dos grandes tipos de ataques. Y además, si establecemos una analogía con los virus biológicos, pues creo que se puede entender bastante bien. Tenemos los tipos de ataques, digamos, el ataque conocido y el ataque no conocido. El primer ataque, el tipo de ataque conocido, pues es el virus de la gripe, por ejemplo. El virus de la gripe es un virus conocido, es un ataque conocido porque ya ha atacado en el pasado. Es decir, conocemos perfectamente el virus, conocemos cómo infecta al paciente, qué patrón de comportamiento tiene, cómo se reproduce, cómo se expande, qué síntomas produce, etcétera. Y sobre todo, lo bueno es que hay una vacuna, ¿vale? Tenemos un mecanismo de protección que si mi organismo, si mi dispositivo recibe esa vacuna, es capaz de levantar mecanismos de defensa para prevenir la infección. Bueno, y obviamente hay que tener en cuenta actualizaciones regulares, es decir, cada cierto tiempo, por cualquier pequeña variante o mutación de ese ataque, de ese virus, por recibir una pequeña actualización, una pequeña vacuna para prevenir, levantar las defensas y estar protegido frente a la infección. Eso sería un ataque conocido. Por otro lado, tenemos los ataques no conocidos, y pues podemos hablar del tristemente famoso COVID-19 al inicio de la pandemia. ¿Y por qué digo esto? Pues el COVID-19 al inicio de la pandemia era un virus totalmente nuevo, un ataque totalmente nuevo, totalmente desconocido, que nunca había ocurrido en el pasado, que no sabíamos ni por dónde nos venía, que bueno, infectaba al paciente y veíamos los síntomas, fiebre, tos, dificultad respiratoria, erupciones cutáneas a veces, muchas veces desgraciadamente un desenlace fatal, pero no había ningún tipo de mecanismo de protección, ningún tipo de vacuna que yo pudiera inocularme para reaccionar. Afortunadamente, con el paso del tiempo y el avance de las investigaciones, pues ya disponemos de mecanismos de protección, de una vacuna que si mi organismo, si mi dispositivo recibe esa vacuna, puede levantar los mecanismos de defensa para prevenir la infección. Y como hemos dicho antes, con actualizaciones regulares, cualquier pequeña variante o mutación de ese ataque o de ese virus, variante india, variante brasileña, etcétera, pues puedo estar protegido frente a ello. Y ya pasaría a ser de un ataque no conocido a un ataque conocido. Salvando las distancias, porque bueno, esto del COVID-19 desgraciadamente todavía es muy novedoso para nosotros. El problema en materia de ciberseguridad es que, pues desgraciadamente, cada día surgen cientos de nuevos COVID-19, cientos de nuevos ataques no conocidos, nuevas variantes de phishing, nuevas variantes de ransomware, nuevas variantes que además su principal vector de entrada suele ser el dispositivo. Y como hemos visto, los dispositivos no suelen tener mecanismos de protección adecuados para prevenir, detectar y parar estas amenazas. Entonces, yo creo que es esencial que los dispositivos cuenten con mecanismos de protección avanzados que permitan justamente eso, prevenir, detectar
y parar este tipo de ataques avanzados que a día de hoy ponen en riesgo la continuidad del negocio, y que bueno, pues que ante cualquier mínimo síntoma que tenga, tengo fiebre, no sé qué me pasa, pero tengo fiebre, me encuentro mal, etcétera, me tomo la medicación, levanto las medidas defensivas y ya veremos, pero vamos a parar la infección lo primero. Yo me he encontrado con gente que termina asociando el malware con los ordenadores y además Windows. Dice, no, yo tengo Mac, yo estoy a salvo, no hay virus para Mac. Y luego también lo asocian a los equipos portátiles, desktop, pero no a los móviles. Y el que sabe algo más dice, bueno, pero los virus son cosa de Android, no son, yo tengo iPhone, yo también estoy a salvo. Entonces, no sé, Juanjo, ¿nos puedes ayudar a desenmarañar este embrollo de los virus para unos sistemas, para otros, para móvil, para escritorio? ¿Quiénes tienen, quién no? Cuéntanos. Está claro, el virus no diferencia, es decir, sí que es cierto que cuando todos pensamos en cruzar el dispositivo, pues todos pensamos evidentemente en lo que has comentado, en el desktop, en el ordenador, etcétera, pero parece que el móvil lo olvidamos, es como no le prestamos atención, yo le digo el gran olvidado, ¿no? Y el teléfono móvil a día de hoy es un elemento esencial para nuestro día a día y para el día a día de nuestro negocio, es decir, nosotros con el teléfono móvil ya no solo llamamos por teléfono, de hecho creo que lo que menos hacemos es llamar por teléfono últimamente con el teléfono móvil, sino que pues accedemos al correo, envío y recibo archivos, me conecto a mis cuentas bancarias, consulto las redes sociales, me descargo información de mi empresa de la nube y la comparto con un tercero, me conecto a una red wifi que puede ser potencialmente peligrosa. Bueno, por poner un ejemplo, si yo recibo un correo y tengo el ordenador apagado, generalmente no enciendo el ordenador, etcétera, sino que directamente en el móvil consulto el correo, ¿no? O sea, yo creo que esto demuestra que el teléfono móvil es un elemento esencial a día de hoy y que hay que tener en cuenta que debe contar con los mismos mecanismos de protección avanzados que cualquier otro dispositivo, porque es el mismo vector de ataque que estamos hablando, es un mismo dispositivo que también tenemos que securizar con esos mecanismos de protección avanzados. Y ya por último, hay que tener en cuenta también que el negocio de la pyme es un negocio muy particular, porque está muy vinculado con la movilidad. Es decir, la pyme tiene que ser muy ágil, muy dinámica, estar en permanente contacto con el cliente, casi en tiempo real, muy cercano al cliente. Y bueno, pues por ejemplo, durante la pandemia hemos sufrido medidas de restricción, de movilidad, etcétera, y ha habido un gran auge del uso de herramientas pues, de compartición de información que nos han permitido seguir en contacto con nuestros compañeros, con nuestros empleados, pero también con los clientes y con los proveedores, ¿vale? Y bueno, pues este tipo de herramientas de protección de información que nos han permitido continuar con el negocio, la protección de estas herramientas, de estos servicios cloud, es esencial, porque hay que tener en cuenta que, como comentaba antes Ruth en la charla anterior, la pyme, la empresa, tiene información sensible, información confidencial, que puede ser muy importante, puede ser información de la propia empresa, información de mis empleados, las nóminas de mis empleados, la base de datos de mis clientes, de mis proveedores, etcétera, y un uso inadecuado o un uso no seguro de estas herramientas de compartición de mi información, que en el día a día me ayudan mucho en mi negocio, pues puede llevar a cabo o puede producir una potencial brecha de fuga de información sensible. Y si esta información cae en manos terceros, en manos de un tercero, en manos ajenas, pues tengo un potencial riesgo de continuidad de negocio en mi organización. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por haber compartido con nuestros espectadores estas claves también para ayudarles a proteger sus dispositivos. Muchas gracias a vosotros. Para mi negocio la mejor prevención es esto. ¿Y para el tuyo cuál es? Hola Dani, mira qué vídeo he hecho más chulo de la nueva máquina de pilates que hemos traído. ¡Ey, cómo mola! Muy bien. Ha quedado fenomenal, la verdad. ¿Te parece si lo subo a Instagram y a Facebook para que lo vean nuestros clientes? Por supuesto. Oye, ¿te parece mandarlo por correo también? Hay una lista de distribución de clientes. Vale, genial, es verdad, me pongo con ello y lo envío por Te correo. dejo ahí. Hola Dani, mira qué vídeo he hecho más chulo de la nueva máquina de pilates que hemos traído. ¡Ey, cómo mola! Muy bien. Ha quedado fenomenal, la verdad. ¿Te parece si lo subo a Instagram y a Facebook para que lo vean nuestros clientes? Por supuesto. Oye, ¿te parece mandarlo por correo también? Hay una lista de distribución de clientes. Vale, genial, es verdad, me pongo con ello y lo envío por Te correo. dejo ahí.
A continuación vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas que nos habéis ido enviando a través del chat. Aquí tenemos todos los días hay nuevas formas de atacar y cada vez cuesta más identificarlo a las empresas, ya que puede provenir de otra empresa conocida. ¿Hay alguna manera de tener el control total de todos los ciberataques actuales? Esta pregunta podría responderla Juanjo. Bueno, como comentaba Ruth, la seguridad total no existe. Es decir, tenemos que tener primero una concienciación para primero que el empleado sepa que tiene que tener medidas para poder corregir todos estos mecanismos y luego tener las tecnologías adecuadas para poder tener los mecanismos de seguridad adecuados para idealmente llegar a un 100% de seguridad, que es imposible. Hay que tener una gestión de riesgo y evaluar el riesgo frente a los mecanismos de seguridad. Pero no se va a tener en cuenta la tecnología, es decir, al final también es muy importante los procesos y las personas. Es decir, no solo con una buena tecnología voy a estar 100% seguro o voy a intentar estar 100% seguro. Necesito unos procesos y unas personas que, acompañados de esta tecnología, den un servicio al cliente, gracias al cual pues, el cliente pueda estar idealmente 100% seguro. Le digo, no solo la tecnología, sino también los procesos y las personas que contribuyen al servicio. Aquí tenemos otra pregunta para Pedro. ¿Qué nos puede hacer sospechar de que estamos siendo atacados? Pues hombre, hay muchos factores. Por ejemplo, uno bastante sencillo, si sufres un ataque de criptohacking, directamente puedes ver que tu PC, tus barreras defensivas por capas de red, pues no las tienes suficientemente configuradas y te están minando el PC pues para hacer pues temas de criptomoneda, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Pues un consumo de computación en tu equipo. O sea, por ejemplo, que tu equipo vaya despacio, que tu red vaya cada vez más lenta, ¿no? Pues porque cuando la amenaza entra se empieza a mover lateralmente dentro de la LAN de esa compañía, todo eso empieza a provocar una carga, ¿no? en el entorno de red y en los equipos, y se empieza a ver que las cosas pues no van fluidas. Por ejemplo, eso es un indicador, ¿de acuerdo? Otro indicador, por ejemplo, si yo he sido atacado y se ha desencadenado el ataque, me están exfiltrando información, la línea que yo tengo contratada de comunicaciones pues se verá mermada, mi navegación y mi trabajo que estoy realizando y que estoy ejerciendo hacia el exterior se verá también mermado, porque los malos están utilizando mi canal para sacar mi información, y eso provoca pues que tenga detrimento en mis comunicaciones, en mi computación, en mi LAN, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso es un indicativo de que las cosas ya no van bien. Vamos, súper claro. Esta me vais a permitir que la responda yo mismo. ¿Tenéis alguna solución para prevenir el riesgo humano? Efectivamente, el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad, aunque a mí me gusta dar la vuelta a esta frase y decir que tú eres el mejor cortafuegos. Puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero al final está operada por personas. Como decía Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos de la historia, los aficionados atacan a las máquinas, mientras que los profesionales atacan a las personas. Por eso es tan importante concienciar a los empleados de la compañía, a todos absolutamente, desde la secretaria hasta el CEO, no solo las personas de TI, no solo los que están en contacto con la información de mayor valor. Hay muchas formas de concienciar a través de campañas, de microcursos, pequeñas charlas, vídeos. En definitiva, el objetivo es que la ciberseguridad forme parte de la cultura de la compañía, porque solo cuando el personal de la empresa está concienciado, la empresa estará segura. Aquí una pregunta que nos puede contestar Ruth, por ejemplo. Nuestra empresa no es muy grande, somos en plantilla 9 personas, no tenemos grandes necesidades, ¿no sería suficiente el antivirus que tenemos en cada ordenador para estar tranquilo? Bueno, en primer lugar, como estábamos comentando nuestros compañeros, el antivirus es una de las medidas de seguridad básicas, pero como estás diciendo tú ahora mismo, sin procesos, sin concienciación por parte de las personas, los antivirus no hacen nada. Además de eso, hay que actualizarlos, hay que actualizar los sistemas. Yo creo que hay otras medidas de seguridad, como las copias de respaldo, que también se han comentado a lo largo del día, que son
importantes y que están a mano de muchísima gente. La copia de seguridad no tiene por qué ser algo muy complejo, puede ser en un disco que se desconecte periódicamente de los sistemas. O sea, que la cuestión en primer lugar sería identificar cuál es la información que más quiero proteger y tomar una decisión sobre quién accede de esas 9 personas a esa información y cómo la puedo proteger. Y aquí nos ha llegado otra para Noadis. A mí me interesa avanzar en temas de seguridad, pero no tenemos el conocimiento ni el tiempo para hacerlo. ¿Cómo nos podéis ayudar realmente a gestionar todo esto? Bueno, tal como os comentaba, ¿no? Cuando estaba haciendo la recomendación y hablándoles un poco del SOC, nosotros en el Centro de Ciberseguridad de PYME contamos con el talento, ¿no? y el expertise para ayudarlos y guiarlos en todo el proceso. No tenéis que hacer grandes inversiones en contratación de personal propio y que forme parte de vuestras empresas, sino dejaros llevar, ¿no? Nosotros en el SOC tenemos personal realmente especializado que se dedica a esto del mundo de la ciberseguridad para pymes, donde os podemos facilitar, o sea, estamos al día en todo lo que es en cuestiones tecnológicas, vamos, en la punta del iceberg en tema de ciberseguridad. Así que bueno, yo una vez más os digo que estéis tranquilos, que lo más importante es tener un gran aliado y que el centro o el SOC de ciberseguridad, pues contéis con él para ello. Y aquí nos vienen 2 preguntas encadenadas para Pedro. Primero, preguntan cómo identificamos un correo malicioso. Y después mencionan, habéis hablado del correo, en mi empresa tenemos el correo en una solución de un proveedor en la nube. ¿No debería estar ya seguro? Pues a ver, ¿cómo identificamos que un correo es malicioso? Lo primero que tenemos que tener claro es, bueno, aquí hemos hablado, pero lo primero, o sea, no hay solución tecnológica que vaya a funcionar sin que el usuario no esté entrenado. Eso tenemos que partir de la premisa. Ya podemos poner lo que queramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si recibimos un correo y yo tengo a una persona a mi izquierda que es esa persona a la que me ha enviado el correo, pues lo normal es que le diga, oye, ¿por qué no hablas conmigo en lugar de mandarme el correo? O sea, no sé si me explico, ¿no? Al final tienes que tener claro si realmente el correo que tú recibes deberías de analizarlo o no deberías de analizarlo. Otro tema cultural que tiene que haber en una compañía es que alguien, en este caso un centro de expertos, pues levantes el teléfono y preguntes si ese correo que has recibido es sospechoso o no, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando estamos trabajando en el segmento en el que hoy estamos tratando el topic, en una gran empresa, cuando tú recibes un correo y no tienes claro si ese correo es bueno o no y tienes dudas ante él, tú tienes un teléfono o tienes alguien con quien contactar, ¿no? Aquí esa extrapolación es el centro de ciberseguridad, donde tú contactarás con ellos y le dirás, oye, he recibido este correo, tiene esta pinta, te harán las preguntas suficientes para determinar si eso es malicioso o no es malicioso. Por ejemplo, si lleva un adjunto, pues te dirán que hagas determinada cosa para que envíes ese correo y lo puedan analizar ellos y demás. O sea, quiero decir, al final es educar y saber lo que tienes que abrir y no abrir, ¿de acuerdo? Porque, insisto con esto, no hay seguridad que tú puedas cubrir 100%. Ese por un lado. El segundo punto, a ver, en temas de red y en temas de seguridad, lo más importante es alejar la amenaza, cuanto más, mejor, ¿no? Es asimilándolo a una guerra, cuando alguien, cuando los americanos, ¿no? Por poner un concepto que se entienda rápido y plano, ¿no? Quieren abordar una guerra, no la abordan en su país. Se van al sitio donde sea, desplazan todos los medios y todas las medidas y la desentonan allí y la desencadenan allí, lejos de sus instalaciones, ¿no? Pues esto es igual el correo. O sea, tú tienes un servicio donde llega el correo y tu usuario está consumiendo ese correo. Es la última tecnología que está pegada al usuario. Lo que tienes que hacer es alejar esa amenaza cuanto más posible del usuario, es decir, defendente aguas arriba. Entonces, que haya una plataforma que esté haciendo ese trabajo y que esté limpiando todas las amenazas antes de que llegue el correo a la solución del proveedor X para que ya el usuario consuma ese correo es importante. E insisto, la defensa es por capas, o sea, no podemos supeditar todo a un antivirus porque como falle vas a tener un problema y un incidente de seguridad. Entonces tú tienes que hacer tu estrategia y tu plan de defensa en diferentes aproximaciones en función de tu característica de negocio y tu digitalización y abordar esos paradigmas con asesoramiento como hemos hablado, ¿vale? Pero
insisto, la seguridad no se puede concentrar todo solo en un punto. Y gracias, Pedro. Aquí tenemos otra para Juanjo. Buenas tardes, nosotros hemos tenido un ransomware. Después actualizamos el antivirus y han puesto un equipo para la VPN, pero sigo intranquilo, no sé si es suficiente y si realmente mi sistema actual está funcionando bien contra los ataques. Gracias. ¿Qué le dirías, Juanjo? Desgraciadamente espero que no haya sufrido este ransomware mucho, pero bueno. Lo que es seguro es que si ya ha sufrido el ataque y ya ha puesto una medida básica, que puede ser un antivirus, entiendo que es una medida básica porque comentaba que es antivirus, frente a este ransomware ya está protegido. Pero como comentábamos antes, seguro que una variante ransomware que salga mañana no va a estar protegido si hay una medida básica de protección. Es decir, yo lo que le recomendaría, sin conocer tampoco la casuística total del cliente, sería confirmar si tiene medidas de protección avanzadas. Es decir, no un único antivirus, entre comillas, una medida básica, sino lo que hemos dicho, una medida de protección avanzadas que me permitan, frente a amenazas no conocidas, frente a ataques no conocidos, un nuevo ransomware que pueda salir, porque en un único tipo de ransomware hay miles de tipos de ransomware y además cada día surgen cientos de nuevos ataques. Pues bueno, que con estas nuevas tecnologías pueda hacer frente a ello. Y para estar tranquilo, lo que yo le diría es lo que creo que se ha comentado al inicio de la sesión también, deleguemos la gestión de la seguridad en un centro de expertos. Es decir, la empresa tiene que dedicarse al negocio y debe dejar la gestión de la seguridad en un centro de expertos para que ese centro de expertos gestione, asesore y sea el que pueda poner los medios adecuados para que la empresa se dedique al negocio, olvidándose de la seguridad. Gracias. Y nos llega una pregunta sobre datos, así que vamos a redirigírsela a Ruth. Mi gestoría me ha ayudado con la adaptación a la RGPD, contratos, cláusulas y demás. Vale, pero no me queda muy claro técnicamente si tengo que implantar alguna medida de seguridad. No sé si hablaréis de esto. Juan. Sí, pues efectivamente hay medidas de seguridad que pueden ayudar. Digamos que ya lo que sabe es cuál es la información que tiene que identificar y que tiene que cuidar que no se salga porque puede tener unas consecuencias, que no salga de la organización, porque puede tener unas consecuencias económicas en forma de multa. Y hay medidas técnicas para proteger de la fuga de información. Entonces, lo ideal es que se recurra, como estaba diciendo también ahora Juanjo, a expertos que puedan identificar las tecnologías que se necesiten en cada caso. Pues si es como yo manejo mi información con mis socios enviándola por correo, pues a lo mejor es un cifrado que incluso puede ya incluir la herramienta de correo que tengamos, se trataría de activarla. O si manejo la información de modo que la publico en una web y permito que haya algunos usuarios que accedan, pues es vigilar la protección entre la web y el almacenamiento de la información para evitar que se pueda acceder a esa información utilizando otras técnicas. Entonces, yo creo que aparte de las consultorías, digamos, de cumplimiento normativo, son muy interesantes las consultorías más tecnológicas que nos ayuden, apoyándonos en expertos, pues a identificar cuáles son las herramientas que tendríamos que utilizar o incluso simplemente activar porque ya las podemos tener disponibles. Gracias, Ruth. Y nos ha llegado una última pregunta, esta yo creo que va para ti, ¿no, Adis? He gastado mucho dinero en seguridad y aún así me entró un virus que nos hizo bastante daño. Estoy muy preocupado y veo la seguridad como un saco sin fondo para gastar dinero. ¿Qué dirías? Bueno, va en línea, ¿no? Un poco con dejaros asesorar, ¿no? Por los expertos. Siempre un centro de ciberseguridad va a ser un aliado imprescindible para establecer la seguridad en pequeñas y medianas empresas. Sin duda, la inversión inicial para intentar tener los expertos con vosotros, pues es realmente inmanejable, ¿no? O sea, nosotros en el centro de seguridad no solamente tenemos la visión, ¿no?, de una pequeña y mediana empresa, sino al ser una empresa de comunicaciones con datos recibimos de diferentes fuentes a nivel mundial, pues tenemos los máximos expertos que están al día en la tecnología, al día en las herramientas avanzadas de las que habéis hecho mención todos vosotros, así que sin duda os tenéis que aliar con un SOC o con un centro de ciberseguridad PYME que os dé esta tranquilidad sin despilfarrar todo vuestro dinero. Esta era la última pregunta, así que muchas gracias a los tres por vuestras respuestas y a vosotros por habernos ido enviando todas vuestras consultas a través del chat.
Y una vez que hemos dado respuestas a todas vuestras dudas y consultas, vamos a pasar a ver ahora cuál es la postura de Telefónica con respecto a cómo dar solución a todos estos problemas. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a Fernando Asín, que es gerente de marketing y desarrollo TI de pymes en Telefónica Empresas. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, esto desarrollo TI de pymes suena emocionante. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Suena un poco rimbombante. Un poco, bueno, gran parte de nuestra actividad, sobre todo, se centra en fijar la estrategia y la evolución de la propuesta de valor de pymes. Tocamos tanto la parte de comunicaciones como la parte de TI. Se podría decir que tenemos el ojo puesto en el mañana para ver qué necesidades nuevas van a tener los clientes y un poco el oído puesto en el hoy, ¿vale? Para también cubrir las necesidades del cliente a día de hoy. Por lo tanto, la idea es sacar una oferta que se adapte en uso, en precio y en funcionalidades a lo que el cliente espera. No sé, al principio hemos empezado el programa con la foto que nos ha pintado Marco del INCIBE sobre el estado de la ciberseguridad de la pyme en España. Vosotros que estáis en contacto día a día con la empresa, ¿qué foto tenéis? ¿Cómo coincide o no con la de INCIBE? La verdad que coincide, yo creo que coincide bastante y más de una vez pues tenemos comunicaciones con el INCIBE y compartimos experiencias y hay una serie de factores que siempre tenemos en común. Es cierto que la pyme es, por así decirlo, la víctima más débil de todo el ecosistema empresarial y gran parte se debe a que uno no tiene personal técnico. La mayoría de las pymes que se dediquen a temas de ciberseguridad suelen tener escasos recursos y a pesar de que es cierto que la concienciación cada vez va avanzando, como comentaba Marco, para la pyme lo importante y es normal es el hoy, es decir, que su negocio funcione. Si toma una medida encaminada a digitalizar el negocio, muchas veces se olvidan de la seguridad y se centran más en el corto plazo de, oye, que tenga un rendimiento, le solucione un problema que es lo que le aprieta el zapato en ese día. Por lo tanto, yo creo que es falta de recursos, concienciación y un poco experiencia en temas de seguridad. Los expertos nos han estado compartiendo sus puntos de vista, sus claves sobre la seguridad de los datos, la seguridad de las redes, la seguridad de los dispositivos. ¿Qué destacarías tú, Fernando, de todo lo que nos han contado? Pues la verdad que para mí ha sido una masterclass en toda regla, porque es cierto que hemos contado con grandes expertos, que muchos son referentes en el mercado de seguridad a día de hoy. Yo me quedaría con una serie de puntos. La importancia de los dispositivos, que es importante y no nos podemos olvidar, los dispositivos móviles. El tema del dato y la información, hay que garantizar la seguridad de la información sensible de la empresa e información de los empleados. La importancia del correo electrónico, vemos que es uno de los vectores por donde principalmente entran los ataques. Otro tema es el que al final el eslabón más débil de la cadena somos nosotros mismos, las personas, por lo tanto yo creo que también ahí importante la concienciación. El tema de la navegación, también creo que tiene bastante relevancia. Yo creo que se han tocado todos aquellos ítems que a día de hoy son relevantes en el tema de la seguridad. Y ya centrándonos en el servicio de tu empresa segura, ¿en qué consiste esta protección para la pyme? Pues ahí nos sentamos, el equipo de marketing, y lo que vimos es que es cierto que las grandes compañías, además se ha nombrado hoy, es verdad que tienen grandes recursos, grandes presupuestos y departamentos técnicos que pueden desplegar las soluciones o dar soporte a los empleados. Entonces nos juntamos con diferentes partners del mercado, con clientes, con analistas y con todo el mundo en el mercado que tuviese algo que decir, ¿vale? Hicimos varios test de concepto con clientes y al final lo que vimos es que hacía falta sacar un servicio de seguridad que hiciese a la pyme sentirse como una gran cuenta, es decir, lo mismo que a lo mejor puede sentirse con tranquilidad un BBVA o una Caixa, lo pueda sentir una pyme. Básicamente lo que vimos es, lo primero, un servicio que tiene que aislar la complejidad tecnológica del cliente. Yo creo que también se ha dicho hoy, y el cliente no tiene por qué saber qué está sucediendo detrás de la tecnología, sino sentirse tranquilo. Por lo tanto, lo primero que sea sencillo. Dos, un modelo de acompañamiento extremo a extremo, es decir, acompañan al cliente al principio y en todo el tiempo en el ciclo de vida, de manera que haya un SOC que vele por la tranquilidad de ese cliente, 24/7, y el cliente pueda estar tranquilo. Yo creo que también era un aspecto importante. Y otro, profundizar en temas de concienciación. Yo creo que es importante, la tecnología no lo resuelve todo, y creo que el primer paso es la concienciación, y así se evitarían muchos de los ataques. Un poco con esa composición de lugar, pues decidimos sacar Tu Empresa Segura. Es un servicio que básicamente cumple esos requisitos. Tiene 3 sabores que decimos nosotros, uno básico, uno avanzado y uno premium, que se adapta a los diferentes tamaños de cada pyme y necesidades, y siempre gestionado por un SOC de especialistas dedicado para las pymes.
Y mira, Fernando, voy a aprovechar que nos han seguido llegando preguntas por parte de los espectadores. Entonces, yo creo que ahora encaja muy bien con lo que estabas contando. Pues fíjate, nos preguntan, ¿Telefónica ofrece algún paquete de ciberseguridad? Pues hablando de tu empresa segura, efectivamente, tu empresa segura es una solución de paquetes. Como he dicho, 3 paquetes, uno básico. Pues centrarnos en el básico. ¿Qué cubre un paquete básico de seguridad? Pues si cualquiera de nosotros abriese mañana una pyme, es decir, abrimos una pyme, hay 3 elementos que sí o sí vamos a utilizar, seguro. Alguna pyme no, pero la gran mayoría de las pymes. Uno, vamos a tener conectividad a internet y vamos a navegar, casi seguro que lo vamos a hacer. 2, vamos a tener dispositivos, quien a día de hoy no tiene un smartphone, o no tiene una tablet, o no tiene un portátil. Y 3, vamos a utilizar correo, sigue siendo uno de los principales medios de comunicación con clientes, con partner y proveedores. Por lo tanto, esos 3 elementos siempre van a estar presentes. Ese paquete básico lo que hacemos es dar cobertura a esos 3 elementos. Ponemos un anti-ransomware, un antivirus a disposición del cliente, le protegemos la navegación y además le limpiamos el correo. Como he dicho antes, todo gestionado por un SOC. Si me preguntan, oye, ¿esto es caro, esto es barato? Porque son muchas cosas en uno, pues la realidad... De hecho, era una de las preguntas, ¿cuánto puede costar? Es que son 3,99, es decir, por 3,99 € por usuario ponemos a disposición de los clientes pues toda la potencia de los partners número 1 del mercado, sumado a la experiencia y la potencia de los expertos del SOC de Telefónica. Y también dicen por aquí, todo lo que habéis contado está muy bien, pero yo necesito que gestionen tanto mis puestos de trabajo como la seguridad, no me sirve solo una parte. Pues esto la verdad, Gonzalo, que cuando hicimos los test de concepto con clientes, más de un cliente nos comentó esto, es decir, veían muy ligado el puesto de trabajo y la seguridad. Por lo tanto, nosotros, con esa visión que te comentaba antes, de tener un poco la vista en el mañana y el oído en el hoy, lo que decidimos es sacar también un servicio de gestión del puesto de trabajo que se llama Tu Experto Tecnológico. ¿Qué hemos hecho? Pues unir el tener un servicio que le dé tranquilidad al cliente de que tiene un puesto de trabajo gestionado también por especialistas a nivel de software, a nivel de hardware y a nivel de aplicaciones de negocio, entornos colaborativos, y tu empresa segura que lo que te hace es que te pone los elementos de seguridad y te los gestiona para que estés tranquilo en los 2 ámbitos. Antes nos has hablado del servicio básico de tu empresa segura, pero tenéis más servicios que ofrecer, ¿verdad? Pues ahí hemos contado un poco lo básico, lo que cualquier pyme necesitaría. Si luego damos un pequeño saltito más y decimos, oye, pero es que yo tengo una red corporativa, incluso tengo algunos de mis empleados que acceden desde fuera de la empresa, pues ahí lo que tenemos es un paquete avanzado. ¿Qué incluimos ya en el paquete avanzado? Pues protegemos la red corporativa e incluimos lo que es un firewall de nueva generación, ¿vale? ¿Qué te permite? Oye, pues de manera centralizada controlar todos los tipos de protección para amenazas que puedas tener. Unido a eso también, pues damos la posibilidad del trabajo en remoto seguro, que cada vez tiene más importancia en la situación que nos encontramos con los teletrabajadores, mediante tecnología VPN SSL. Por lo tanto, al cliente le damos una tranquilidad a la hora de conectarse a la red corporativa. Y además unimos el tema de concienciación, una capacitación mínima para que todos los empleados conozcan lo básico para evitar lo que comentábamos antes, que el eslabón más débil no seamos nosotros. ¿Y qué más les podéis ofrecer? Pues ahí luego ya tenemos alguna solución ya para empresas muy avanzadas. Es verdad que ya son empresas que son muy digitalizadas, que es verdad que han recorrido un gran camino, pero es cierto que cada vez esa digitalización avanza más rápido a empresas de menor tamaño. A día de hoy cada vez más compañías utilizamos, pequeñas y grandes, pues aplicaciones en la nube, aplicaciones sobre todo una de uso ahora que fue muy común es Teams, por ejemplo, las aplicaciones de Microsoft. Pues ya damos una protección a todas las aplicaciones que están en la nube, de manera que la empresa pueda tener garantizada una supervisión, una monitorización de qué está pasando en esas aplicaciones y sobre todo qué información sensible está yendo por ellas, ¿vale? Por lo tanto, ya damos esa última capa, que es verdad que es para empresas ya que tienen muy interiorizado este modelo de trabajo en movilidad y un modelo muy digital, para que también tengan una protección avanzada. Pues muchísimas gracias, Fernando, por haber compartido con nuestros oyentes cuál es la visión que tiene Telefónica sobre cómo proteger la pyme. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, nuestros invitados nos han dejado muy claro que sin ciberseguridad no hay negocio posible. Y Telefónica, con tu empresa segura, ofrece la seguridad y el apoyo que tu pyme necesita. Antes de que te vayas, te animo a participar en la encuesta que encontrarás escaneando el código QR, y muchas gracias por tu atención, por tu participación, y espero que consigas un negocio ciberseguro. Vivimos en un mundo cada vez más digital al que los negocios se han tenido que adaptar para poder evolucionar.
Pero con los beneficios de la digitalización llegan también los riesgos. Y sea cual sea el tamaño de tu negocio, está expuesto. Por eso tienes que protegerlo de las amenazas más que nunca. Llega Tu Empresa Segura. La nueva solución de Telefónica Empresas para que tu pyme esté siempre protegida. Ofreciéndote una seguridad digital completa. Con atención personalizada 24/7. Un servicio que te acompaña para protegerte desde tus primeros pasos hasta la detección y anticipación ante posibles amenazas. Con expertos que gestionan tu seguridad y responden a las necesidades de tu empresa. Porque el peligro digital no se ve venir, pero sí lo puedes prevenir. Tu Empresa Segura gestiona tu seguridad para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio. Una solución desarrollada por Telefónica Tech, líder en seguridad. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital.